Amigos, y el ex astro de nuestro béisbol y de grandes ligas, Miguel Tejada, ha sido sometido a la justicia por supuestos pagos con cheques sin fondo. Vamos a conocer más detalles sobre este proceso judicial y lo hacemos con el abogado y amigo de este espacio, José Martínez Hoppelman. Mi querido Hoppelman, primero vamos a explicarle a nuestra audiencia ¿cuál es la imputación, el delito que hay detrás de emitir cheques sin fondo y cuáles son las posibles implicaciones jurídicas y penales de emitir cheques sin fondo? Antes de entrar en las consideraciones de si es o no es, vamos a hablar de la ley que establece. De manera didáctica primero. Exactamente. En particular. La ley de cheques establece que emitir un cheque sin la debida provisión de fondos a sabiendas es un delito que se asemeja a la estafa, ¿correcto? Y refiere a las penas establecidas en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que van hasta 2 años de cárcel. ¿Qué sucede? El legislador, a la hora de aprobar esa ley, lo que entiende es que si tú vas a un comercio y te llevas una mercancía y la pagas con un cheque o tienes una obligación previa y te desprendes de ella a través de la emisión de un cheque a sabienda de que no tiene fondo, pues eso constituye un ilícito asemejable a la estafa, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? En el caso particular, nosotros hemos dicho desde que fuimos contratados hace ya aproximadamente 15 días para otro proceso, no para un proceso de esta naturaleza, sino para un proceso donde Miguel Tejada es el reclamante de unos valores que ha invertido en un negocio en particular. Luego nos llega este proceso donde ya existe una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia que está siendo cuestionada a través del Tribunal Constitucional y a través de la Suprema Corte de Justicia en revisión. Esa sentencia definitiva contiene una condena de prisión de 6 meses en la penitenciaría de Najayo, ¿correcto? Entonces, frente a esa realidad, se emite una orden de captura, que es el procedimiento normal, y el señor Miguel Tejada es apresado cuando de manera normal y continua iba saliendo por el aeropuerto de las Américas. ¿Qué es lo que se discute aquí o cuál es la postura de la defensa de Miguel Tejada conjuntamente con la defensa material del mismo? Que él nunca ha tenido ningún tipo de obligación contractual con el acreedor Henry Soto, sino que por la existencia de un cobro de una factura ascendente a 457,000 pesos, se les realizó un embargo en su casa y que ese embargo, una medida extrema de cobro, donde se llevaron los muebles de su casa, dio origen a que él tuviera forzadamente y prácticamente constreñido a entregar unos cheques, no solamente a nombre del acreedor, sino a nombre del abogado del acreedor. Entonces el abogado del acreedor empieza procesos para cobrar esos cheques que no tenían un sustento lícito, para decirlo de una manera bonita, y genera 3 procesos con esos cheques. Posteriormente va tratando de embargar nuevamente a Miguel Tejada y se hace emitir nuevos cheques sin ser acreedor de Miguel Tejada, y ustedes se preguntarán, como se pregunta todo el mundo, ¿cómo pueden generar unos honorarios por cobro de una deuda de 450,000 pesos, honorario por 900,000 por 9 millones de pesos? O por la suma original que antes de que comenzara a materializarse un esquema de presión procesal, por llamarle de una manera diplomática, hasta que la suma fue llevada de 900,000 pesos a 8 millones de pesos en el último proceso y una indemnización de 1 millón de pesos. Hay que reconocer que el astro del béisbol, Miguel Tejada, no tuvo una defensa organizada y armónica que pudiera en su momento y cuando correspondía pues explicar estos temas. Lo que sucede es
que aquí hay cuestiones de carácter procesal cuestionables que hacen ilícitas algunas actuaciones del acreedor, y de igual manera hay unas acciones antiéticas que violentan el Código de Ética del Abogado y que violentan algunas disposiciones también del Código Procesal Penal. Siendo así las cosas, nos encontramos ahora tratando de variar la modalidad de cumplimiento de esa prisión por una distinta, o que pudiera ser una prisión domiciliaria o unas condiciones distintas de cumplimiento, y también perseguimos la suspensión de la aplicación de esa pena por la existencia de los recursos que ya te he mencionado. De igual manera, entra aquí una discusión de carácter constitucional porque el Pacto de San José prohíbe las prisiones por deudas. Y que ese pacto de derechos humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad y es parte de la Constitución Dominicana, también se corrobora con las disposiciones de la Constitución Dominicana que también prohíben el apremio corporal o la cárcel por deudas. Entonces, en este proceso particular, no se trata de que Miguel Tejada fuese donde ese abogado a requerir nada, ni a comprarle nada, ni a estafarle nada, que fuera pagado o saldado a través de un instrumento de pago a la vista, como el legislador ha previsto, que es el cheque. Y por ese motivo, al tratarse de una obligación incipiente o prácticamente forzada, no se trata de haber estafado nada al señor Henry Soto, acreedor o supuesto acreedor de Miguel Tejada. Y esa es la complicación de este proceso. Por eso, aceptar pagar las deudas o las supuestas deudas establecidas en esa sentencia sería aceptar el proceso de presión y constreñimiento y prácticamente de violencia, como establece el Código Civil Dominicano, donde se consiguió la emisión de esos cheques. ¿Sería este un caso en donde pudiéramos decir que la forma daña el fondo? Sí, lo que sucede es que nosotros estuvimos acostumbrados durante muchos años, incluso hubieron decisiones del Tribunal Constitucional y de la misma Suprema Corte de Justicia para frenar las barbaries que se cometían a través de los procesos de embargos ejecutivos, y que dio al traste con una ley que daba competencia a los notarios exclusivamente para realizar estos procesos, y después pues se genera la ley que obliga al otorgamiento de fuerza pública para la realización de los procesos de embargos ejecutivos. Entonces, frente a esa realidad del sistema judicial, se cometieron muchos abusos, como el que se cometió en contra de Miguel Tejada, que si te puedo decir, para que tú tengas una idea, dentro de uno de esos embargos que le fue realizado por el acreedor Henry Soto, le fueron embargados inclusive hasta sus premios que obtuvo como gloria de las Grandes Ligas, como por ejemplo sus bates de plata. ¿Y eso por qué? ¿Tiene algún valor en el mercado eso? No sé, ¿O es más bien un valor sentimental? Valor en el mercado. Lo que te estoy diciendo es que el acreedor ya ha ejecutado en varias ocasiones a Miguel Tejada de manera ejecutiva, llevándose todos los muebles de su casa. Entonces, él ha generado deuda sobre deuda, compromiso sobre compromiso de manera forzada a través de procesos, notificaciones, llamadas, constreñimientos constantes que han dado al pie con la emisión de esos cheques, violentando así una de las condiciones para la exigibilidad de las convenciones, porque tú sabes que ninguna convención es válida si ha sido dada a través del dolo, el error o la violencia, que en este caso es el constreñimiento al que nosotros hacemos referencia. ¿Cuál sería la posible solución en este caso? Mira, nosotros esperamos que el juez de ejecución de la pena tome una decisión sobre lo que se le ha planteado, y a partir de ahí entonces veremos cuál es el clima que se presenta después de su decisión. La realidad es que hay veces donde las personas tienen que sufrir, materializarse el daño a que han sido sometidos para que la sociedad pueda ver cómo algunas personas en el ejercicio de la toga pues transgreden algunas líneas que generan daños y perturban la paz social, como en el caso de la especie. Entonces, hay que ser cuidadoso con esa parte
y nos encontramos en un proceso de verificación de todo este historial para entonces poder deslindar las responsabilidades que pudieran existir, salvando la presunción de inocencia o la presunción de buena fe de los involucrados. Esperar, ellos en la audiencia pasada recusaron al juez porque entienden que tiene algún tipo de parcialidad o enemistad con el abogado, no sé. Habrá que esperar la decisión de la Corte, que debe estar siendo tomada en este momento o en los próximos 2 días. ¿Qué le aconsejas tú a las personas que utilizan los cheques como un instrumento de pago? ¿Hasta dónde llegan las consecuencias de dar un cheque sin fondo y cuáles son las circunstancias en las que esta acción tendría consecuencias legales? Mira, por ejemplo, tú vas a un dealer a buscar un carro y te lo llevas y diste un cheque para llevártelo. Y ese cheque después resultó que no tenía fondos. Ahí se materializa el ilícito penal de la estafa, porque recibiste para ti un servicio o un valor o una mercancía que la obtuviste a través de la emisión de un cheque sin fondo. Y en esa oportunidad, pues sí se configura el delito de estafa que establece el legislador. Lo importante es que las personas no entreguen cheques como garantía de pago de obligaciones, porque el cheque no es un instrumento de garantía, sino un instrumento de pago. Entonces, cuando el cheque se da como instrumento de garantía, como ocurre consuetudinariamente, pues se generan situaciones que después es difícil defenderlas o explicarlas. Entonces, la realidad es recomendarle a las personas que no emitan cheques como garantías del pago de obligaciones o cualquier otra forma que no sea para liberar un pago real y efectivamente. Realmente, que de verdad tenga fondo. Correcto. Y que la obligación que genere el pago de ese cheque, pues, esté contenida al menos en el objeto o en el objeto del cheque, donde uno le pone la notita ahí abajo. Entonces, siempre dejar clara la obligación que se salda o se pretende saldar con el cheque y no utilizarlo como un instrumento de garantía. Bueno, pues ahí está la recomendación de nuestro querido amigo, el abogado José Martínez Hopperman. Hemos estado conversando con él a propósito del caso de Miguel Tejada, quien ha sido sometido a la justicia por supuestamente hacer pagos con cheques sin fondo. ¿Qué procede entonces con Miguel Tejada a continuación? ¿Dónde entiendes tú que puede terminar esta situación? Mira, a mí no me gusta mucho navegar en el mar tumultuoso de las especulaciones. Su situación es una situación simple, es una situación jurídica compleja y hay que esperar el desenvolvimiento de los procesos, ver cómo van transcurriendo y entonces ir tomando las decisiones que correspondan. Finalmente te quería decir, Miralba, que nosotros, la defensa de Miguel, habíamos tenido una actitud sobre este proceso pasiva, sobre la base de que no habíamos dado ningún tipo de entrevista a los medios de comunicación de manera particular como esta, sino que simplemente habíamos respondido a las preguntas de la prensa que llegó al salón de audiencia. Pero en la mañana de hoy vimos a supuestos acreedores y el abogado pues presentarse a entrevistas, y sobre la base de eso pues naturalmente tenemos que salir a contrarrestar esa responder mediática y responder como nos corresponde a lo que ellos argumentan. Sobre la base de eso, esperar que la justicia pues actúe conforme al derecho y que las responsabilidades de cada cual pues queden deslindadas esta vez de manera clara y precisa. Excelente. Bueno, pues le deseamos suerte a nuestro querido Miguel Tejada, un gran astro de nuestro béisbol y Grandes Ligas, pero... Más tú que de las Águilas. Sí, correcto. Así, el pelotero de la patria. Tanto que nos puso. Tantos palos que le ha dado al Licey, tantos palos que le dio al Licey.
Cónchale, esperamos que de verdad esta situación se solucione de la mejor manera posible. Sí, me gustó mucho que pudiéramos dejarle también a la audiencia, independientemente de este caso, recomendaciones para el uso de ese instrumento que es el cheque, ese instrumento de pago, para que nadie tenga que pasar por una situación como esta. Eso es correcto. Mi querido Hopperman, pues la mejor de las suertes para que este caso se solucione de la mejor forma posible.